En la hacienda San Miguel del Zapotal, el latido del lugar no era el reloj de la casa grande, ni el rumor de las caballerías. Era el choque metálico de los grilletes contra la madera, el rasgar de la cuerda en la piel y el rumor seco de quienes miraban para no mirar. Allí donde la sombra de los aleros se alargaba como dedos de juez, existía un hombre al que todos llamaban peligroso. Y un día ese mismo hombre arriesgaría su vida por el hijo del hombre que lo había comprado. ¿Por qué? La casa de don Rodrigo Salazar de Mendoza ocupaba la loma más alta del valle. Sus paredes blancas relucían en las mañanas de sol. La capilla tenía vitrales que proyectaban franjas de luz roja y azul sobre el suelo de piedra. El patio central, sin embargo, era otra cosa. Polvo, barro cuando llovía, una higuera carcomida por la sequía y aquellos tablones donde, los domingos, el látigo dejaba su firma sobre espaldas desnudas. La hacienda funcionaba como un pequeño mundo autosuficiente: ganado, trapiches, hornos, tinajas de barro y un puñado de hombres y mujeres de trabajo que vivían, si así podía llamarse, bajo las normas que dictaba don Rodrigo. Tomás era uno de ellos, veracruzano de nacimiento, venido joven a San Miguel como parte de una compra que olía a mercado y cuentas. Había pasado por manos de distintos capataces y recibido oficios y ofensas por igual. Quienes no lo conocían no tardaban en repetir la misma palabra: peligroso. Decían que su mirada era fría, decían que sus manos guardaban una fuerza que estallaba sin aviso. Pero los que lo conocían de cerca, pocos, sabían otras cosas: que Tomás sabía leer la veta de la madera como otros leían libranzas, que podía sacar de un trozo de palo una figura que parecía respirar, que su silencio era más bien una vigilia, y que, cada noche, al terminar la tarea, tallaba en secreto una pequeña figura de un niño, tan precisa que parecía haber movido los ojos en la oscuridad. Don Rodrigo gobernaba la hacienda con el gesto severo de quien mide honor y reputación en oro y temor. No era hombre de explicaciones largas, sus decisiones se tomaban de manera práctica y su palabra bastaba. Al lado suyo, como una presencia que suavizaba la aspereza del viento, estaba doña Carlota. Era mujer de manos delicadas y ojos con arrugas antiguas. No tenía la voz para quebrar la obra de su marido, pero sus gestos eran los únicos que, a veces, detenían la mano del látigo. Había en ella una moral discreta y costosa, una sensibilidad que la obligaba a mirar lo que otros querían enterrar en silencio. Rafael, su hijo, se movía en ese mundo con la incógnita propia de quien ha nacido con privilegios y escasas certezas. Joven aún, con la infancia a medias entre cabalgatas y lecciones, había pasado horas robando miradas hacia los que trabajaban, había tomado libros prestados de un confesor excéntrico y leído ideas que, en la boca de un señorito, eran cuchillos suaves. No era un rebelde ruidoso, prefería pensar, observar, escribir en secreto frases que no siempre comprendía. Aquellas palabras, llenas de conceptos sobre justicia y humanidad, se mezclaban con otra cosa que él no sabía nombrar. Una sensación de que la grandeza de su casa no limpiaba las manos manchadas que la sostenían. Abundio Gutiérrez, el capataz, era la sombra que prolongaba la voluntad de don Rodrigo. Huesudo, con la mandíbula de quien guarda rencores, no perdía ocasión para demostrar quién mandaba en el terreno. Su autoridad no pedía justicia, pedía obediencia. Entre sus dientes habitaba la idea de que el orden se sostenía con miedo. Juana, en cambio, era todo lo contrario. Anciana esclava, sanadora por manos y memoria, guardiana de historias y remedios. Sus ojos, pequeños como botones gastados, habían visto más vidas de las que podía contar, y su lengua no mentía cuando decía que la hacienda era una boca que devoraba gente. El primer acto que cambió la trayectoria de los días fue una escena que para muchos quedó marcada como ejemplo. Aquel atardecer en el patio, una cuenta pendiente convirtió la hora en castigo. No se trató de un delito mayor, era la vieja regla del capataz que exige respeto con dolor. Tomás fue traído al centro, amarrado a la horca improvisada, y el látigo dibujó en su espalda líneas que los ojos no miraban por compasión, miraban por temor. Los golpes sonaron como una lección, como si cada chasquido fuese un recordatorio de quién era menos que humano. Tomás, sin embargo, no gritó. No por orgullo, por cálculo o por costumbre, no levantó la voz. Su pecho se movía apenas, su mirada, clavada en la sombra de la higuera, no buscó rescate en nadie.
Rafael estaba allí, a cierta distancia, observando con manos calientes de vergüenza. No sabía qué hacer. Las palabras que había leído no servían para poner paños donde la sangre empezaba a secarse en la piel de Tomás. Dentro de él algo se quebró, no porque supiera solución alguna, sino porque el vértigo de la injusticia empezó a llamarle por su nombre. Vio en el silencio de Tomás una fortaleza que no se vendía, un orgullo que no pedía permiso para existir y que quizá le resultaba alarmantemente familiar. Aquella misma noche, obedeciendo el hábito de la observación, Rafael se acercó al granero. No buscaba heroísmos ni palabras grandes, fue a ver por mera necesidad de mirarlos sin intermediarios. El granero era un refugio de sombras, haces de paja, herramientas, un olor a aceite usado y a madera recién cortada. Allí, en un rincón donde la luz de la luna apenas alcanzaba, brillaba una figura pequeña martillada por la luna, una talla de madera, apenas tamaño de la palma, a la que Tomás daba los últimos retoques. La figura tenía la inocencia de un rostro infantil, ojos hundidos, mejillas que insinuaban una sonrisa y manos cerradas como si esperaran ser tomadas. Tomás no se sobresaltó al verlo llegar. Su respiración era medida, como si portara una llama siempre a punto de apagarse. Las manos le temblaban apenas, no por el látigo, sino por la costumbre de dar forma a lo que el mundo borraba. «No es para ti», dijo Tomás, sin levantar la vista del trabajo. La voz era grave, poco usada. Rafael se acercó con cautela. Había en su gesto esa torpeza noble de quien quiere reparar y no sabe cómo. «Tiene la cara de un niño», murmuró. «¿Lo haces por hobby?» Tomás dejó el cuchillo sobre la tabla. Por un instante, el silencio fue una pared donde ambos se auscultaron. «No hay hobby donde yo vengo», respondió, con una ironía que no buscaba risa. «Tengo un nombre para cada figura. Este se llama Santiago». El nombre golpeó a Rafael como una llave en una puerta que no esperaba abrir. No sabía por qué, pero el nombre le resultó a la vez extraño y familiar, como una palabra en otro idioma que suena a casa. Tomás alzó la mirada, y por primera vez dejó que algo de su guardia se mostrara. No era confesión fácil, era un trozo de verdad que se ofrecía como moneda. «Mi mujer se llamaba María», dijo, «y mi hijo se llamaba Santiago. Lo recuerdo cuando cierro los ojos. Lo recuerdo hasta en los gritos del látigo. Si no tallo algo, la memoria se reduce. Si me la quitas, me quitan algo que no vuelven». Rafael sintió un vacío. No fue culpa, ni remordimiento solo. Fue el reconocimiento de que la vida de otro humano se sostenía en un hilo tan frágil como una astilla de pino. La arquitectura de su mundo. De repente, había una fisura por la que pasaba la luz. «¿Por qué tallas a tu hijo si ya sabes que las figuras no vuelven?», preguntó con la torpeza del que no conoce la manera adecuada de preguntar. Tomás dejó el cuchillo y apoyó las manos manchadas de savia en sus rodillas. En su rostro había una calma que no buscaba compasión. «¿Por qué cuando lo hago?», dijo. «Siento que no acepto que me lo hayan quitado del todo. Si se lo llevan de nuevo de mi recuerdo, ¿qué me queda? La rabia, la desesperanza. Si solo me queda rabia, me convierto en lo que me hicieron ser. Y no quiero eso». Rafael tardó en responder. La biblioteca con sus papeles y discursos no le había enseñado una frase así. Una afirmación hecha de defensa contra la propia destrucción. Algo en la palabra «no quiero eso» vibró dentro de él como un violín desafinado, que al fin encontrará la nota exacta. En ese instante, sin teatralidad, Tomás pronunció algo que sería semilla de toda la historia venidera. No fue una frase para los demás, fue una confesión que salía de un lugar tan profundo que no sabía si la explicaba para él mismo o para quien tuviera cerca. «Lo hago por mi hijo», dijo, con voz clara. «Lo hice por mi hijo». La intensidad de la frase no provenía del volumen, provenía de la verdad desnuda. Rafael la escuchó, y por un momento le fue imposible imaginar otra explicación. Allí estaba, sin justificantes míticos ni ideologías aprendidas, la razón primaria de la resistencia de Tomás,
un amor paternal que se negaba a constituirse en odio. Era un amor que cuidaba de sí mismo para no transformarse en aquello que dañaba. Rafael, con la inmadurez de su posición, no supo qué hacer con esa revelación. Quiso decir algo que a la vez fue más sencillo y más profundo. Dejó sobre la tabla un trozo de pan envuelto en tela, como si hubiera traído ofrenda a la estatua de un dios. «Toma», murmuró, «no es mucho, pero pensé que te vendría bien». Tomás aceptó el pan con la misma naturalidad con que aceptaba la astilla. No hubo promesa, no hubo plan, hubo simplemente un intercambio minúsculo que comenzaba a mudar el aire entre ellos. Rafael volvió a la casa con la sensación de que había hecho algo importante sin saber por qué. Al día siguiente la hacienda continuó como si nada hubiera pasado. Las mañanas aquí no perdonaban la frivolidad. Trabajo, carga, cuentas, la insistente administración del poder. Sin embargo, aquellas pequeñas cosas se contuvieron cual torrente retenido tras una roca. Un gesto era para Rafael, una pregunta que necesitaba respuesta práctica. Para Tomás, un acto de supervivencia. Juana, la anciana, observaba esas correcciones de curso con la mirada de quien lee las estrellas para prever tormentas. Se acercó a Tomás una noche, cuando la luna era apenas una rebanada en el cielo, y le dejó un saquito con hierbas y una palabra que sabía a consuelo: cuidado. No habló de libertad, habló de paciencia, de caminar con sigilo. Su consejo era táctico porque la razón de vivir de muchos necesitaba estrategia para no sucumbir ante la crueldad. Así, entre tallados, panes ocultos y encuentros sin testigos, una nueva trama empezó a tejerse. No era una conspiración grandiosa, era una red de pequeñas misericordias que, a su manera, desafiaba la arquitectura del temor. Rafael comenzó a mirar con menos orgullo y más curiosidad. Tomás, con la cautela que lo había formado, aceptó los alimentos y devolvió, a su modo, favores. Cuando una yunta de bueyes quedó atorada en un lodazal y nadie acudió a ayudar, fue Tomás quien, sin anuncio, trabajó hasta la noche para liberarlos. Lo hizo sin esperar reconocimiento. Había en su gesto algo que escapaba a la lógica de la recompensa. Lo que hacía no lo hacía para ganar libertad inmediata, lo hacía porque sostener la dignidad era para él la única forma de no transformarse en aquello que lo oprimía. Pero en San Miguel no tardaron en oírse murmullos. El capataz Abundio notó que la atención de don Rodrigo se desviaba a veces hacia gestos que complicaban su orden. Observó los panes faltantes, las conversaciones a media voz, los rescates anónimos. Para Abundio cualquier atisbo de humanidad resultaba sospechoso, porque la humanidad desordenaba la cadena que él defendía con uñas y dientes. Así, donde Rafael veía una oportunidad de redención, Abundio vio una amenaza a su autoridad. La ecuación que se le ocurrió fue simple: lo que no controlas, lo vendes o lo destruyes. Poco después de estas pequeñas transgresiones, ocurrió el accidente que haría tambalear las certezas de la casa. Rafael, impaciente por demostrar valor y abrumado por libros que hablaban de hazañas y pruebas, decidió salir a caballo al amanecer con la intención de recorrer los límites de la finca. El terreno estaba húmedo por la niebla y una de las sendas, cercana al arroyo que serpenteaba la loma, tenía un paso resbaladizo donde las piedras eran traicioneras. El animal, asustado por una bandada de aves, dio un traspié. El jinete volcó y quedó, por un instante terrible, atrapado bajo el peso del caballo. La cabeza le golpeó la tierra, la respiración entrecortada, su brazo quedó atrapado, la bota enredada en un estribo. Si alguien hubiese sido un hombre indiferente, hubiera pasado. Si alguien hubiese sido rencoroso, hubiera asegurado que la naturaleza cobrara su deuda. Tomás, que se encontraba a esa hora por las cercanías, vio el tropiezo desde el borde de un sembrado. No pensó en su seguridad, no calculó beneficios ni venganza. Corrió sin instrumentos que no fuesen sus manos. Trepó por la ladera, habló con voz corta al caballo para que se calmara. Alivió el peso, buscó el punto donde el estribo atoraba la pierna de Rafael. Sus manos, curtidas por la madera, se volvieron firmes y mundos sabios en la cura improvisada. Con un trozo de cuerda y una rama logró aflojar, tiró del estribo con fuerza calculada, y entre jadeos consiguió liberar al joven. Rafael despertó con la cara pegada a la tierra, el barro en la comisura de los labios y una mirada de confusión que pronto se tornó en reconocimiento. Cuando levantó la cabeza, allí estaba Tomás, con la camisa manchada, el polvo en la frente
y la talla de Santiago aún asomando en su talega, como si no hubiera sido apartada ni por la urgencia del momento. ¿Estás bien?, preguntó Tomás, sin demasiada afectación. Rafael intentó incorporarse, y el mundo le contó su propia fragilidad. Recordó la noche en el granero, recordó el pan, recordó la frase dicha en voz baja: «Lo hice por mi hijo». Frente a él, el hombre al que tantos llamaban peligroso se había convertido en su salvador. No hubo dudas, sin esa intervención, la caída podía haber terminado en quebranto más serio. La noticia corrió por la hacienda como pólvora húmeda. El joven dueño había estado a punto de morir y había sido salvado por el esclavo. A ojos de doña Carlota, la gratitud debía expresarse de forma práctica: un reposo, cuidados y la atención de los médicos de pueblo. Para don Rodrigo, en cambio, el asunto tenía aristas políticas. Que un esclavo se atreviera a acercarse al hijo era una ofensa a la jerarquía misma, una fisura abierta en el muro que sostenía su autoridad. Abundio no dejó pasar la ocasión. Para él, la idea de que Tomás adquiriera alguna forma de fama de salvador o fama de peligro, era intolerable. Empezó a tejer una historia en el patio, multiplicando los rumores sobre la peligrosidad de Tomás. Dijo que el rescate no había sido altruismo, sino táctica, que Tomás buscaba un favor, que había en su silencio un plan oculto. Don Rodrigo, al principio, escuchó sin tomar partido. Su honor era, ante todo, la preservación del orden. No obstante, el hecho de que Rafael hubiera comenzado a mirar lo distinto inquietó su sentido del linaje. Rafael, en el lecho de su convalecencia, recibió visitas y cuidados, pero la presencia de Tomás no se apagó. Hubo conversaciones medidas entre ambos, palabras cortas, silencios largos. Rafael no podía explicar la gratitud que le atravesaba. Tomás no buscaba planes ni promesas. Su relación quedaba, por el momento, en la contención de un hilo invisible. Sin embargo, en la cabeza de Abundio, ese hilo se convertía en un lazo peligroso. Un esclavo con acceso al hijo era un riesgo para el status quo. Y Abundio, que había aprendido a resolver problemas con negocios y castigos, diseñó una solución que no admitía demoras. El plan de Abundio fue sencillo y frío: convencer a don Rodrigo de que Tomás debía ser vendido. No sería un acto público. Eso correría el riesgo de escándalo. Mejor una venta clandestina, a un tratante que no preguntara ni bondades ni orígenes. Con ello eliminaría la amenaza y de paso así limpiarían cualquier mancha de autoridad. Necesitaba para ello la palabra que temía, una justificación. La encontraría en la vieja acusación de desorden que siempre había rodeado a Tomás. La inflaría con sospechas, añadirá herencias de rencores pasados y la vendería como certeza. Para Abundio no importaba la verdad, interesaba la eficacia. Rafael, aún convaleciente y todavía débil, escuchó rumores. Los muros, que antes parecían sólidos, empezaban a ceder ante las palabras que se decían en voz baja. Tomás, por su parte, no había notado aún la maquinaria que se movía en su contra. Seguía tallando, apretando la madera con manos que no permitían que la tristeza le destrozara la voluntad. En la noche, a veces, canturreaba una canción que su madre le había enseñado y que tenía el poder de calmar el recuerdo. En la penumbra, la figurita llamada Santiago reposaba como el corazón que aún palpitaba, escondida entre trapos. La venta se preparaba como un acto administrativo, con papeles no oficiales y hombres que aparecían en el pueblo con botas de cuero brillante. Abundio ya tenía su precio en la virada, una suma que limpiaba su bolsillo y su conciencia. Don Rodrigo, preocupado por la reputación, no quería verse implicado en acciones que parecieran crudas. Sin embargo, el capataz habló con firmeza y con esa lógica burocrática que en su boca parecía irrefutable. Es mejor así. Doña Carlota, al enterarse, colocó la mano en la baranda del corredor y cerró los ojos, sabiendo que la palabra no bastaría para detener lo que venía. En la cocina, Juana fumaba su tabaco y escupía al suelo una gota de saliva que era oración. Sus manos temblaban menos que sus ojos. Ella sabía que no bastaban las buenas intenciones, sino las buenas tácticas. Susurró al oído de una compañera que había que advertir a Tomás, pero lo hizo en voz baja, sin querer alarmar. Y mientras la máquina del mercado se afinaba para cambiar de dueño aquello que no era suyo, la figura de Santiago seguía siendo tallada en la penumbra, pequeña e ingenua, testigo mudo de una decisión que ya se cocinaba en cocina ajena. Esa madrugada, cuando la luna era un hilo en el cielo, Tomás despertó con la sensación, no palabra, sino certeza, de que algo se movía en su contra.
No supo si fue el paso de unas botas en la distancia o la sombra sobre la pared. Se movió con la calma aprendida y salió al corredor. El aire estaba frío. Desde la casa grande no se veía luz. En la plaza, el silencio de la noche parecía haberse contratado. No había ruido de carros, no había voces de tratantes. Sin embargo, la quietud no era paz. Era el preludio de una tormenta que todavía no se atrevía a estallar. Tomás juntó su talla, la ocultó en la talega y antes de irse dejó una mirada hacia la casa donde Rafael dormía con vendas en el brazo. Su decisión era simple. Huir no era lo que sabía hacer, pero aceptar la venta sin luchar era aceptar que le quitaran la última propiedad que le quedaba, su memoria. El acto que había tomado en el granero, la confesión que había dicho en voz baja, lo hice por mi hijo, resonaba ahora con un peso diferente. No se trataba solo de proteger su recuerdo, se trataba de resistir para poder volver a buscar aquello que un día le fue arrebatado. Mientras Tomás ataba las alforjas, los hombres del trato ya avanzaban por la senda con la diligencia de quien cree que el comercio lo justifica todo. Abundio los guiaba con la certeza de un juez. En la cocina, Juana murmuró otra vez, apretando un puño que contenía más de lo que su cuerpo dejaba ver. La noche estaba cargada de decisiones, y por primera vez desde su llegada, Tomás sintió que el peligro que le atribuían tenía no solo nombre, sino destino. La tierra se mantenía inmóvil, como si aguardara. Por fuera, la hacienda parecía dormir. Por dentro, respiraba con ritmo acelerado. Y en medio de ese latido, la pequeña figura de Santiago, guardada junto a las cuerdas y la ropa, aguardaba también su hora, pequeña y paciente, como si comprendiera que el destino de su tamaño sería más que la suma de las manos que la habían hecho. Si te interesa este tipo de historias, suscríbete para más relatos históricos y cuéntanos desde dónde nos ves. La madrugada se cerró detrás de Tomás como una puerta pesada. No llevaba más que la talega con lo imprescindible y la figura de Santiago envuelta en un paño. Sin embargo, el peso que sentía en el pecho era otro, la certeza de que algo en la hacienda se estaba rompiendo y que esa rotura no dependía solo de sus piernas. Caminó sin hacer ruido, rozando las sombras. Los ojos habituados a la penumbra encontraban los montones de heno, la cuerda colgada, el polvo que parecía no moverse nunca. Afuera, el aire olía a tierra húmeda, las nubes se juraban lluvia, y lejos, el arroyo murmuraba como quien guarda un secreto. Los hombres del trato llegaron con el amanecer, justo cuando la loma todavía dormitaba. Las botas resonaron en la senda como decretos que no admitían réplica. Abundio los condujo. Su mandíbula apretada era la única fachada de emoción que permitía. Ni don Rodrigo ni doña Carlota aparecieron. Esto se hacía fuera de la vista, pensó Abundio, para que la vergüenza no se mezclara con las cuentas. Había un vano cálculo en su proceder, arrancar de la hacienda aquello que podría abrir interrogantes sin dar tiempo a que las preguntas crecieran en voz alta. Tomás fue despertado por una mano ruda que no necesitaba voz. Le vendaron los ojos con un trapo, porque era costumbre. Los ojos podían retener nombres y lugares. Lo llevaron hasta el carro con la misma economía de palabras con que una propiedad se entrega. Él se dejó llevar con la calma de quien sabe que la prisa es enemiga del plan. Su mente era un mapa de prudencias, uno que Juana había dibujado con advertencias susurradas. No quería una revuelta que pagaran con la sangre de otros. No quería convertir la casa en un pozo donde se ahogaran inocentes por su causa. Por eso, mientras la cuerda le rozaba los dedos, pensó en quién necesitaba vivir más que él mismo, en su hijo, en María, y en la memoria que debía sostener. Lo invisible le decía que una acción impulsiva cerraría la puerta a cualquier búsqueda. El carro comenzó a andar. El ruido de las ruedas era como un trozo de calendario que marcaba la hora de la pérdida. Por la rendija del trapo, Tomás no veía, pero oía. Oía las voces amortiguadas de comerciantes que hablaban de precios, de trenes de rutas que exigían rapidez,
de lugares donde las mercancías eran más anónimas. Oía las risas contenidas de los hombres con botas brillantes. El mundo se presentaba como un mercado en el que la vida tenía etiqueta, y etiqueta tenía precio. Mientras tanto, en la casa, doña Carlota no permanecía inerte. La noticia de la operación, filtrada por algún oído sensible, había convertido su sueño en agonía. Caminó hasta la cocina, pidió el nombre de Juana, y cuando la encontró entre las ollas, la mano de la señora rozó con urgencia la frente de la anciana, como si buscara allí la bendición de un milagro. «No puedo permitirlo», dijo doña Carlota con voz que temblaba más por decisión que por miedo. «Algo hay que hacer». Juana miró la mano de la señora. Luego sus ojos viajaron al corredor, donde colgaban las tablas con nombres que nadie leía. Sabía que las palabras de doña Carlota eran peligrosas. La mujer tenía la posición adecuada para incomodar, pero no la fuerza para imponerla sin consecuencias. Juana sonrió con un gesto casi imperceptible y pronunció una frase llena de cálculo. «Entonces hágalo en público, no en secreto, que el pueblo vea lo que aquí pretenden hacer». La idea de confrontar la venta en la plaza, frente al pueblo, era arriesgada porque exponía a don Rodrigo, pero esa era precisamente la ventaja. Lo que se hace a la vista se convierte en opinión. Doña Carlota, con el pulso más firme, fue hasta donde su marido llamaba despacho. No necesitó gritos. Puso sobre la mesa la pregunta que ablandaba la conciencia. ¿Qué reputación queremos dejar? Don Rodrigo, hombre hecho de balances, de cuentas, de honor, dudó. No porque la razón de la señora lo moviera por piedad, sino porque la piedad convertida en escándalo sería peor para su nombre que el negocio cerrado a hurtadillas. La idea de una venta clandestina le parecía ahora mala idea. Y así, en una de esas pequeñas fisuras que alteran el destino, la venta prevista comenzó a tambalear. En la calle, el carro que llevaba a Tomás tomaba la vereda que bordeaba la loma hacia el camino viejo. Abundio aceleró el paso, sintiendo que la justicia que administraba tenía un orden que debía restablecerse antes de que las dudas germinaran. El coche cruzó por la curva donde siempre florecían retamas, y al doblar sintió el primer golpe de la tormenta, una lluvia súbita, breve, que golpeó el polvo y lo convirtió en barro. Los trajes de los tratantes se mancharon, la cordura de su plan se hizo resbaladiza. Fue entonces cuando el arroyo, tan acostumbrado a sus horarios, mostró su otra faz. La lluvia aumentó con furia y a poco la corriente, que durante meses había sido un rumor, comenzó a hincharse. Desde la cumbre, una riada de lodo vino rodando como una lengua de caballo desbocado. Nadie lo vio venir por completo. La naturaleza, con su cronómetro propio, rompió el calendario de los hombres. El carro que llevaba a Tomás quedó atrapado cuando un talud cede y la senda se convierte en un trampolín. El cochero maldice, las riendas se sueltan, los caballos se asustan, los hombres tratan de sostener el collar de cuero para que la carga no se vuelque. Tomás, que había sentido cada vibración de la madera por años, entendió en un segundo la gravedad. Si el carro se despeñaba, no habría negociación posible, habría muerte y silencio. No pensó en escapar, pensó en qué era lo urgente, salvar vidas. Aunque su situación significaba que cualquier movimiento lo exponía, eligió la vida. Con la calma que le daba la habilidad de quien ha trabajado la madera y conoce el soporte, Tomás se soltó las manos y con la ligereza de quien se ocupa de los nudos, ayudó a que un caballo no diera la espalda al barranco. Se movió con agilidad por entre las ruedas, hablando poco, tocando lo que podía sostener. Los hombres, sorprendidos, miraron al esclavo con desaprobación y a la vez con gratitud. La corriente golpeó un costado del carro y por un instante todo pareció acabar. Pero la voz de Tomás, un mandato claro, persiguió la calma. Aseguren la cuerda por la rueda, ahora. Los hombres obedecieron, quizá porque las órdenes del peligro no respetan órdenes sociales. En el centro del forcejeo, la riada ganó una lengua de barro que se llevó parte de la ladera. Uno de los caballos patinó, la rueda se atascó. Alguien gritó, el carro resbaló y la carga fue a girar. En la confusión, un grito más alto. El otro carro que seguía había volcado y había personas atrapadas. Las voces se mezclaron con el agua. En medio de ese caos, Tomás solo vio a un muchacho asomado a la rueda con los ojos abiertos como platos, a un hombre mayor con la camisa empapada,
a un niño que lloraba, y entre todos la figura de un joven que, por azar de los caminos, era un ayudante del tratante, su hijo, un niño que sostenía una tabla donde alguien había tallado siniestramente la forma de la hacienda. Tomás no dudó, hizo lo que sabía hacer, agarró, tiró, sostuvo, describió nudos que resistieran. Sus manos, acostumbradas a domesticar la madera, se convirtieron en anclas humanas. Tiró con fuerza, se introdujo donde el barro gritaba, sacó a uno, luego a otro. Oyó el crujir del carro que se deshacía y pensó, apenas, en su propia talega. En algún rincón de su cabeza, una imagen, la pequeña figura de Santiago empapada, la cara del niño mojada, como si la memoria se disolviera. Mataría por mantener esa forma, por conservar ese pedazo de recuerdo. Y así lo hizo, se lanzó hacia el barro hasta que supo que nadie más quedaba debajo de la madera. Cuando la tormenta pasó, la gente se recobró entre jadeos y rezos. Los hombres del trato miraron al esclavo como si hubiera sido un animal que hubiera salvado a su dueño. Pero en los ojos de Tomás no hubo deseo de gratitud poseída, ni requisa orgullosa, solo la calma de quien ha hecho lo que debía. En la lejanía, una voz, la de Abundio, que juntaba las piezas de su ambición con dientes apretados. La operación estaba herida, la venta quizás se iba a posponer por la fuerza de la lluvia. Abundio maldijo el barro, pero el barro había hecho algo peor. Había mostrado una escena que, a ojos de algunos, era intolerable, un esclavo que salvaba vidas. La noticia corrió como una luz que despierta a vecinos. En la plaza del pueblo, la gente empezó a decir que la hacienda había perdido a uno de los suyos por la misma codicia que lo compró. Hubo furia y hubo también preguntas. Si ese hombre salvó a tanta gente, ¿por qué lo venden? Las palabras de doña Carlota y su gesto para hacer la venta pública encontraron eco. Don Rodrigo, enfrentado a la opinión, accedió a que la decisión fuese tomada a la vista de la gente. Abundio, ya sin la celeridad de la clandestinidad, se vio obligado a llevar a Tomás a la plaza para formalizar la operación. La plaza se llenó de miradas, hombres con sombrero, mujeres con mantillas, niños que apilaban piedras para ver mejor. En el centro, el vendedor y el comprador. Abundio, con su voz de hierro, presentó cargos. Desorden, peligro, su presencia dañina. Repitió como quienes venden fruta repiten los mismos términos. La gente se inclinaba por la costumbre de creer lo que mejor convenía a su respeto. Sin embargo, doña Carlota, con el rostro como una bandera de angustia, subió a la escalinata de la capilla y habló con voz que no pedía permiso a nadie. ¿Qué honor nos queda si vendemos a un hombre que salvó a nuestros hijos?, preguntó. ¿Qué decimos a los nuestros si avalamos que el miedo administre la vida? Sus palabras no se sustentaron en leyes, se sostenían en la conciencia del pueblo. Don Rodrigo escuchó, y en su silencio hubo finalmente el gesto que venía lateando, dar marcha atrás. No por la compasión pura, sino porque la apariencia de justicia había dado paso a la mirada pública y porque su imagen estaba en juego. Ordenó que el trato cesara, que nadie sacara a Tomás de la hacienda. Abundio apretó la mandíbula hasta que oyó crujir el hueso de su orgullo. La plaza respiró aliviada. Tomás, allí de pie, con las manos aún olorosas a barro, no hizo una demostración de victoria. Sentía haber ganado tiempo, no la libertad. El gesto de don Rodrigo era una pausa. El peligro estaba solo desplazado. Juana, que había observado desde la sombra, se acercó y tocó la muñeca de Tomás. La anciana dijo solamente: «No cantes victoria, ahora trabaja con la marea». Sus palabras eran un mapa para la paciencia. Tomás asintió con la cabeza. La figura de Santiago, guardada entre sus ropas, agonizaba de frío por haber pasado horas en la humedad. Tomás la apretó con miedo y gratitud. Lo que siguió fue una sucesión de semanas donde la tensión se acumuló en pequeños gestos. Miradas más cortantes de Abundio, partidas de hombres a mercados, rumores que intentaban desacreditar a Tomás. Rafael, por su parte, se acercó con más frecuencia. Se le veía por la tarde, en el granero, con libros, con preguntas que parecían haber encontrado madera para sostenerse. Las conversaciones entre ambos se hicieron más rotas y más íntimas. Rafael, que alguna vez se había intimidado ante la gravedad de Tomás, ya sabía interpretar la lengua de su silencio, que en cada talla había un refugio, que cada figura era un testimonio. Una noche de septiembre, cuando la cosecha estaba en plena labor, una nueva calamidad vino del cielo, pero esta vez no fue lluvia lo que amenazó, fue el río en desborde.
Las lluvias en la sierra, lejos de la hacienda, habían crecido semanas atrás. Alguien dijo que era por la barbarie de las talas en las alturas, pero nadie se puso de acuerdo. Lo cierto es que el arroyo, alimentado por la furia de la sierra, comenzó a quemar el paisaje con velocidad. Las compuertas de los molinos se rompieron. En la distancia se vio una nube de agua que bajaba con la rapidez de un animal que ha encontrado un hueco. La hacienda, situada en una depresión, fue la primera en sentir la lengua del río. El agua llegó con prisa a los corrales, luego a las caballerizas, y de forma instantánea la vida organizada por décadas se tambaleó. Los sirvientes corrieron a asegurar las puertas, los animales, sorprendidos, bramaron como si conocieran la desolación. Don Rodrigo, que por una vez comprobó que la riqueza no abriga de la naturaleza, dio órdenes con una urgencia que no admitía jerarquías. Salven a los niños, aseguren la capilla, auxilien a las cocinas. La presión era inmensa y la noche se llenó de lamentos. En medio del caos, una casa humilde cercana fue la primera en sucumbir al agua. Los vecinos, con lo que pudieron, intentaron formar una cadena humana para custodiar a los que estaban más próximos al río. Entre ellos había un grupo de niños que habían ido a buscar leña y ahora estaban arrancados de la tierra. El agua los rodeó en cuestión de minutos, como si quisiera robarles las piernas. Las madres gritaban. Rafael, sin pensarlo, se lanzó hacia el cauce con las manos desnudas. Trató de sostener a un niño, pero el barro le resbaló bajo los pies. La corriente lo empujó. Tomás, que había estado al lado de la bodega ayudando a asegurar sacos, oyó el grito de Rafael. No lo pensó. En su pecho se encendió la imagen de su propio Santiago, la pequeña talla que parecía latir cada vez que Tomás la acercaba al corazón. No había que medir. Se lanzó al agua con la fuerza con la que se talla la madera, con voluntad, con técnica, y con la certeza de que un punto bien atado sostiene más que un corazón asustado. El río los empujó, les mordió las piernas, pero Tomás supo moverse. Buscó remansos, encontró troncos que le servían de apoyo. Habló en voz baja para que el miedo no se comiera la posibilidad de salvación. Tomás agarró primero a un niño, luego a otro. Vio a Rafael forcejear con una rama y clavó su mano en la muñeca del joven antes de que se fuera. En la corriente, Tomás sostuvo vidas con una paciencia guerrera. Alguien tiró una cuerda desde la orilla. Hombres, mujeres, ancianos, todos se esforzaron por formar una línea. Tomás, con los pies buscando apoyo y el agua subiéndole a la cintura, gritó instrucciones. Uno a la vez, agárrense del tronco a mi señal. Su voz, firme, obligó al curso de la noche a respetar un orden que no había sido diseñado por Abundio ni por don Rodrigo, sino por la necesidad. Cuando por fin las personas alcanzaron la tierra firme, la gente exhaló como quien soltara una campana terrible. Rafael, empapado y temblando, miró a Tomás como si hubiera descubierto una verdad antigua. No fue una revelación filosófica, fue una certeza de carne. La prensa del pueblo que llevaba noticias de los últimos sucesos no tardó en decir que el esclavo peligroso había arriesgado la vida por el hijo del hacendado. El rumor funcionó como espejo. Algunos vieron en Tomás la encarnación de la nobleza humana, otros un riesgo que había que mitigar. Don Rodrigo, viendo a su hijo en pie y a tantos salvados, estuvo callado. Su tamaño moral no crecía con la ocasión, se asentaba en la práctica. Doña Carlota lloró en silencio esa noche, sabiendo que las acciones no se limpian con un pañuelo, pero que los gestos valientes pueden abrir caminos. Abundio, por su parte, estaba furioso. No solo había perdido la venta, ahora la opinión pública giraba en torno a la hazaña de Tomás. Lo que para Abundio era una afrenta a su autoridad, se convirtió en su venganza. Quiso limpiar su honor de la manera que mejor conocía, metiendo mano en los libros de cuentas, buscando alguna falta que pudiera justificar una expulsión, una multa, una humillación. Buscó razones donde no las había, inventó deudas, maltrató papeles y lanzó acusaciones. Pero en la hacienda, después de la inundación, la gente miraba con otros ojos. Las manos que antes obedecían por miedo, empezaban a medir el precio de su silencio. Rafael, marcado por lo vivido, reunió su dinero. No fue un acto de heroísmo teatral, fue una pieza práctica de cálculo. Sabía que si quería que las cosas cambiaran, entraba por la puerta del gesto. Fue a ver a su padre y pidió que le permitiera devolver a Tomás su libertad, con un precio que cubriera cualquier ganancia que Abundio reclamara. Para don Rodrigo, aquello fue una humillación. Pagar por la libertad de un hombre que consideraba suyo era reconocer de algún modo una injusticia. Sin embargo, cuando Rafael habló, lo hizo con una serenidad que resultó contagiosa. No es que quiera pagar por algo que se me dio, es que no puedo seguir sabiendo que quien me salvó vive como una mercancía. La mirada del padre se suavizó.
a la rebanada de la casa, el honor, la reputación, el colegio de la hacienda. La compraventa, hecha ahora sin el sigilo del mercado de tratantes, fue un acto de justicia práctica. Rafael pagó a hombres que antes hubieran sido los mismos que valoraban la vida según precio. Ellos pusieron la firma en los papeles que pudieron tener o no valor legal, pero que ante el pueblo significaban la compra de la libertad. La libertad de Tomás, sin embargo, no llegó como una magia que cambiara las cadenas de la noche a la mañana. Fue una manumisión que se pagó a plazos de custodia social. El gesto de Rafael abrió una puerta, pero el caminar fuera de la sombra requería coraje. Tomás, libre por fin, no dejó de ser cauteloso. Había aprendido que la libertad podía ser un territorio con fronteras hostiles. Por eso, una vez liberado, no se precipitó en abrazos ni en palabras floridas. Guardó la talla de Santiago en el roce de su camisa y se marchó en la noche, no para huir, sino para buscar. Juana le entregó una carta con nombres, rastros, pequeñas pistas de poblaciones donde alguien le había visto a María con un niño. «Toma esto», dijo la anciana, «y pregunta en los trapiches, en las cofradías, donde la gente aún recuerda caras». Le dio además una pequeña libra de plata que había escondido entre los pliegues de su ropa en años anteriores. No era mucho, pero valía en camino. Doña Carlota limpió su rostro con un gesto que no era paternalismo. Era una despedida. «Vuelve», dijo. «No por nosotros, por lo que llevas. No nos olvides». Tomás partió con la calma de un hombre que no busca venganza, sino reencuentro. Caminó hacia el paso del Camino Viejo, hacia la ciudad de Veracruz y sus muelles, donde las rutas se cruzaban, donde los turistas del miedo vendían cuerpos a cambio de oro. Preguntó en tabernas, se sentó en las plazas, visitó a los curanderos y habló con mujeres que lavaban ropa en la orilla. ¿Has visto a una María con un niño llamado Santiago? La pregunta se repetía como una petición ritual. A veces el silencio era la respuesta, otras una mirada que decía: deberías ir al otro lado del río, para allá las caravanas pasan. Otras veces la referencia era un nombre. Miguel el de la carreta vio a alguien. Cada pista lo llevaba a veces a una puerta cerrada. En una aldea un capataz le dijo: sí, una mujer con un niño trabajó en el trapiche hace un mes, pero luego los vendieron al norte. En otra, una mujer recordó a María, tenía una cicatriz en la mano izquierda, y Tomás tocó su mano con reverencia como quien verifica la cura de una herida. Cada tropiezo era un filo, aún con la libertad, la búsqueda no era segura. Por ello Tomás se movía como quien necesita sostener la esperanza con manos firmes. En la ciudad supo de un tratante que había ido a la frontera con planes de negocio, supo de los nombres de las ventas y de los contratos. Rafael le facilitó alguna carta, algunos hombres que le debían favores, un poco de dinero para que pudiera pagar posadas. La alianza entre ambos se había fortalecido, Rafael, cambiado por la experiencia, y Tomás, que conservaba la dignidad. Y fue precisamente en una de esas posadas, junto a un bronco río de comerciantes, donde Tomás encontró por fin una pista firme. Un hombre con barba y voz arrastrada, que vendía madera, habló de un cargamento en el que una mujer llamada María había sido enrutada hacia un puerto interior. El rastro llevaba al norte. Tomás no se detuvo. Cruzó ríos, negociando con quien debía negociar, durmiendo donde el sueño le permitió, siempre con la figura de Santiago resguardada contra el pecho. En sus manos la talla parecía palpar el mundo. A veces, al cerrarla, imaginaba que el niño le devolvía la sonrisa. No había gloria en la búsqueda. Había trabajo, paciencia, noches largas en las que la memoria era el único sostén humano. Al cabo de meses, el camino comenzó a rendir señales. Un nombre, un pueblo donde la mujer había sido vista trabajando en una hacienda de caña. Otro, una referencia a un sacerdote que la había acogido por un tiempo. Finalmente, en un puerto menor, escuchó que una mujer con un niño había llegado en una carreta rasposa y que luego se había escondido en una comunidad de gente que trabajaba para un trapiche. Tomás no dormitó la noche. Se fue al trapiche con la determinación que corroe la duda. Contrató a un muchacho de la localidad, pagó por la entrada y con la discreción aprendida por años preguntó por una mujer que tenía una manera de cantar de temprano. Le dieron una mirada. Fue al galpón de mujeres y la vio. Una figura que al principio el corazón no reconoció por la grasa del trabajo. Tenía las manos ásperas, la cara curtida, pero hubo un gesto, apenas,
de encogimiento de hombros cuando su nombre fue pronunciado por la muchacha. María, dijo Tomás al borde de la garganta. María. Ella levantó la mirada, y por un segundo la vida se le pasó por los ojos como una película en cámara lenta. No hubo gritos, no hubo saltos. María se llevó las manos al pecho, luego al niño, y sus ojos se hicieron el espejo que Tomás conocía. Santiago, que ya tenía 4 años, miró con la confianza de quien no había aprendido a dudar de las manos que cuidan. Tomás dejó de ser un hombre para transformarse en presencia. Se quitó el sombrero, dejó la talega, arrodilló y apoyó la talla de madera entre ellos. No necesitó palabras los primeros minutos. El contacto fue un pulso de abrazos que parecía lavar meses de distancia. «Pensé que te habías ido», murmuró María, la voz rota como cuerda que ha sido tensada demasiado tiempo. «No creí que volverías». Tomás tocó su rostro con la dulzura de quien talla una figura con cuidado para no romperla. «Nunca me fui del todo», respondió. «Lo guardé en lo más adentro». Santiago, curioso, tomó la pequeña figura con manitas que desconocían el mundo, pero que ahora empezaban a recuperarlo. Miró la talla y pareció encontrar en ella un espejo. La reunión no fue una catarsis escénica, fue una reparación lenta de costuras rotas. Los 3 se miraron y, sin palabras grandilocuentes, sabían que la vida se había multiplicado en una nueva posibilidad. Tomás les habló de Juana, de Rafael, de la hacienda que empezaba a cambiar. María lloró de alivio y de rabia. Santiago, todavía niño, simplemente se abrazó a su padre. No hubo discursos heroicos, hubo en cambio la humildad de lo recuperado. Volver, claro, supuso riesgos. La vuelta a San Miguel no era un desfile, era una decisión que involucraba rendición de cuentas, de enfrentar a Abundio y de redefinir la vida en la hacienda. Tomás, ahora libre, se presentó sin armas, con el testimonio de su acción, con la presencia de su familia reunida y con la paciencia que la compra de su libertad le había dado. Don Rodrigo recibió a la esposa y al hijo con un gesto más práctico que emotivo. Organizaron espacio para que vivieran en un cuarto cercano a la cocina, a resguardo de humillaciones que la nueva libertad no borraba. La gente del lugar miró la escena con asombro y contradicción. ¿Quién hubiera pensado que la Casa Grande aceptara a aquellos que habían sido excluidos? Abundio, sin embargo, no aceptó con facilidad. Su cólera no desapareció con la manumisión. Tomó otro tinte. Comenzó a orillar a quienes cuestionaban su autoridad con pequeñas represalias. Recortó raciones, impuso tareas más duras a quienes habían mostrado simpatía. Mas la comunidad empezó a cambiar por goteo. Algunos hombres hallaron en la libertad de Tomás un ejemplo y se atrevieron a hacer preguntas que antes habrían considerado traición. Doña Carlota, por su parte, impulsó gestos de reconstrucción, reorganizó la cocina, introdujo pequeñas clases para los hijos de los trabajadores, habló con maestros del pueblo para que vinieran a enseñar. Rafael promovió la destreza de Tomás, lo nombró responsable de la carpintería, donde luego se formarían jóvenes aprendices. Estas medidas eran piezas de una transformación que no se completó en un día ni en una carta, pero que comenzó a reconfigurar las líneas de la hacienda. La talla de Santiago se volvió símbolo. Tomás la colocó en la puerta de su taller, y quien entraba veía primero esa figura y entendía el porqué de su oficio. Enseñó a tallar a los más jóvenes, y lo hizo con la disciplina de quien debe dar herramientas, porque la dignidad exige medios. No hablaba de teoría, mostraba cómo con un trozo de madera se podía construir algo que resistiera el olvido. En el taller se formó una pequeña comunidad, donde la conversación sustituyó la obediencia ciega. Se hablaba de rutas, de contabilidad, de física de las palancas. Rafael, que ya no era solo un lector de libros, sino un gestor que aprendía en la práctica, promovió un pequeño fondo para que los hijos de los trabajadores pudieran estudiar. No fue una escuela grande al principio, era una mesa, una tiza y la paciencia de Juana. Con el tiempo se convirtió en algo mayor, un corredor con bancos y una maestra que venía desde el pueblo. El tiempo, que es el juez más severo, fue haciendo su trabajo. Abundio poco a poco vio disminuir su autoridad. Quien manda por miedo se queda sin súbditos cuando la gente descubre que puede vivir con menos temor. Algunos se fueron, otros se quedaron y se transformaron en aliados. Don Rodrigo, viejo y preocupado por la memoria de su apellido, encontró en las modificaciones una nueva idea de honor, la de actuar sin convertirse en verdugo. No fue una conversión repentina ni una absolución íntima. Fue simplemente una adaptación a hechos que ya no podían fingirse. En la mesa familiar de la Casa Grande,
Los Salazar de Mendoza discutieron de cuentas y de política, pero también de libros, de caminos y de la posibilidad de que la hacienda se sostuviera mediante el talento y no solo por la obediencia. Rafael, que había tomado la forma de un puente, habló en esas reuniones de su experiencia con Tomás. No los convenció a todos, pero sus palabras plantaron semillas. Años después, la hacienda no era un paraíso. Las huellas de la violencia seguían ahí, como aquellas líneas que no se borran del todo. Pero había un taller con una puerta siempre abierta, una escuela con niños que recitaban sus primeras letras, y una capilla donde, aunque los vitrales seguían proyectando franjas de colores, la sombra de la higuera no parecía ya ser solo juez, sino árbol que cobija. El nombre de Santiago quedó inscrito en la memoria de la casa, no como una marca de dolor, sino como un motivo de resiliencia. La talla apareció en diferentes rincones, hecha por manos de aprendices, que aprendían a convertir la madera en recuerdo. No fue fácil ni sencillo. La emancipación que se dio en San Miguel fue un proceso con retrocesos y pequeñas batallas cotidianas. Pero la semilla de algo distinto ya estaba plantada. Rafael utilizó parte de su herencia para sostener el fondo de la escuela y para comprar libros. Doña Carlota organizó campañas de salud. Juana, en su ancianidad, fue consejera de muchos. Tomás, por su parte, viajó una y otra vez, pero siempre volvía. En su taller enseñó a Santiago a tallar, y le devolvió así una herencia que no podía comprarse, la dignidad. Dilo bien en el trazo, decía. La memoria no debe romperse. En una tarde de verano, años después de la inundación y de la venta interrumpida, Tomás se sentó en el porche de su taller. A su lado, Santiago ya no era un niño, sino un muchacho que sostenía su primera pieza terminada. Don Rodrigo, con los pasos más lentos de la edad, pasó por la puerta y miró la obra. Algo en su rostro se ablandó. No era arrepentimiento teatral. Era, quizás, el reconocimiento de que algunas cuentas solo se saldan con tiempo y con trabajo. Un joven del pueblo le preguntó a Tomás, con la torpeza de la curiosidad que busca una moraleja, por qué había arriesgado su vida por el hijo del hacendado. La pregunta remitía al título de historias que el tiempo se empeña en repetir. Tomás lo miró, y por un instante sus ojos volvieron a la higuera, a la penumbra del granero, a la talla que le había permitido sostener la memoria de su propio Santiago. No habló con retórica, sino con la misma calma de los días en que tallaba en silencio. Lo hice por mi hijo, dijo. Lo hice por el recuerdo de lo que me habían quitado. Y lo hice porque lo que vemos en otro hombre nos devuelve a nosotros mismos. Rafael me vio como persona. Ese reconocimiento me impidió convertirme en aquello que me hicieron ser. No fue compasión lo que buscaba. Fue la posibilidad de mantener mi nombre entero. Y cuando vi a su hijo en peligro, no hubo diferencia entre salvarlo y salvar la esperanza que guardo para mi propia sangre. Una salvación puede ser personal y también compartida. La frase, simple, encontró su eco en los presentes. No era una justificación grandilocuente. Era la verdad de un hombre que había aprendido a no transformar la pérdida en odio. Tomás repitió las palabras que ya había dicho en el granero años atrás, pero con más calma y con la experiencia de quien ha visto las consecuencias. Lo hice por mi hijo, sonó como un juramento contenido y como una lección. El amor paternal no anula la política ni la historia, la modela. Con el tiempo, la historia de Tomás y Rafael se convirtió en relato del pueblo. No fue solo una leyenda, fue un ejemplo que algunos citaban en sobremesas, que otros usaban para justificar pequeñas reformas, que muchos no entendían en toda su complejidad. Para la familia Salazar de Mendoza, la decisión de cambiar ciertas prácticas fue un legado que se heredó más por la resistencia social que por un acto de benevolencia espontánea. La casa no se purificó, se rehizo poco a poco. En la última escena, años más tarde, la figura de Santiago tallada en mano de Tomás se colocó dentro de una pequeña urna en la escuela. No era un monumento para la conmemoración estéril, era símbolo de la resistencia, de la búsqueda y del cuidado.
Los niños la miraban como quien mira la promesa de que la memoria puede salvar. Y cuando uno de ellos preguntó por la historia, Tomás, que ya caminaba con el paso más tranquilo de la edad, contó la verdad sin edulcorantes. Habló de golpes, de latigazos, de noches de silencio, de la talla en el granero y de la vez que corrió hacia un caballo que se había caído. Habló también de la inundación y de la compra de su libertad. Dijo: «Lo hice por mi hijo y porque alguien me miró como a un hombre». Así, la respuesta al por qué aquel esclavo considerado peligroso arriesgó su vida por el hijo del hacendado quedó escrita no solo en un acto puntual, sino en una cadena de decisiones. Fue amor paternal, la memoria que no acepta la destrucción. Fue la humillación que evita la reacción violenta, y fue a la vez la empatía de Rafael, que reflejó la humanidad de Tomás y le devolvió la expectativa de un futuro. No fue un gesto aislado, fue una acción que prendió una luz en la oscuridad y que con el tiempo ayudó a que la hacienda cambiase sus ritmos. Si esta historia te ha tocado, compártela. Que la memoria de quienes resistieron con ternura siga encontrando oídos dispuestos a escuchar.